pero yo estoy hablando de más porque hemos logrado conversar con la doctora Evangelina Soler, neumóloga, para que ella nos dé explicaciones sobre esta situación que el Ministerio de Salud Pública le anunció al país. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, doctora. Buenas tardes. Bien, doctora. Nosotros aquí viendo las informaciones, las declaraciones de salud pública y preguntándonos, usted que está ahí en la primera línea porque es una persona que activamente está ejerciendo, ¿qué está pasando en su consulta que pueda decirle a la audiencia si realmente ha habido un incremento y de qué debemos cuidarnos? Bueno, sí, definitivamente estamos observando desde hace 2 semanas que los casos de coronavirus están en aumento. O sea, hace el mes de octubre, septiembre, prácticamente no hubo casos esporádicos, pero lo que se ha observado en las últimas semanas es un aumento significativo. Tanto es así que la consulta, la mayor cantidad de pacientes acuden por coronavirus o por afecciones respiratorias, que muchas veces el paciente llega sin hacerse ningún tipo de prueba, que tampoco tiene la sospecha de que pudiera estar cursando con la infección, pero resulta que cuando el paciente no mejora, pues ya va a la consulta y nosotros ahí identificamos que tiene o coronavirus o que tiene influenza, porque ambas están con una frecuencia por encima de lo habitual. Por lo menos hablando en caso de la influenza, estamos viendo un aumento de los casos con relación a los años anteriores. Y pues del coronavirus podemos decir que sí, definitivamente la última semana ha habido un incremento significativo. ¿Es cuál de las variantes es la que más está predominando? Mira, aún no hemos tenido la oportunidad de mandar a realizar pruebas, pero lo que hemos leído de lo que declara Salud Pública hoy es que la variante Omicron con subvariantes, específicamente la B1Q, está ya presente, BQ1 es la que está presente ahora, o sea, podría ser que es la que está dando origen a estos nuevos casos. Y debo destacar que me ha llamado la atención que pacientes que se le ha realizado la prueba, el antígeno, la PCR, han dado negativo y posteriormente en una segunda y tercera muestra es que se ha podido arrojar el resultado de coronavirus. O sea, ¿qué quiere decir según eso? lo que, mira, estuve leyendo que esta variante que se ha identificado principalmente en Singapur y en estos países orientales, tiene de característica que el comportamiento es un poquito diferente a lo que habíamos visto de la Omicron. Esto quiere decir que va a ser un poco más difícil de identificar a primera instancia. O sea, habrán pacientes que se le va a realizar la prueba y la prueba en primera instancia va a dar negativa, pero posteriormente en otras pruebas subsecuentes podríamos encontrar el virus. Esto trae como consecuencia que muchas personas que tienen un resultado negativo van a continuar por ahí propagando el virus, y esto puede ser que produzca un aumento de los casos, porque a la gente entender que no tiene el virus, pues se va a quedar sin mascarilla, se va a quedar sin la debida protección para los demás, y es probable que esto haga que sea más difícil de controlar. ¿Y a qué se debe eso, doctora? ¿Es que esta subvariante no se aloja en la nariz, ¿verdad? En las fosas aquí nasales y se va directo a los pulmones? ¿O qué pasa ahí? Mira, nosotros tenemos de conocimiento que las primeras 48 horas de que una persona comienza a desarrollar los síntomas del coronavirus, no se debe de hacer la prueba, porque la mayoría de las personas tiene una carga viral muy baja, y esto hace que aunque tenga ya la infección instaurada, no sea testeada y no sea encontrado el virus en el testeo, en el hisopado. Y es muy probable que esta variante, como tú destacas, tal vez
produzca menor carga viral y sea más difícil de encontrarse cuando se le hace el hisopado nasal o nasofaringeo a las personas que están ya infectadas. Puede ser que sea esa la razón, pero no se ha establecido todavía. ¿Hay algún tratamiento preventivo frente a este caso? Bueno, la prevención no para el COVID, sino para cualquier afección respiratoria y cualquier proceso infeccioso es que la persona esté bien hidratada, bien alimentada, que tenga una vida saludable. Los niveles de vitamina D se han relacionado cuando están bajos con una mala respuesta y con mayor afección, y ese paciente que pudiera llegar a tener una sepsis por un proceso neumónico o tener un COVID que llegue a una fase inflamatoria importante, pues ha habido una correlación de las personas que tienen niveles más bajos de vitamina D con un empeoramiento de los casos. ¿Qué significa vitamina D? ¿Qué significa? ¿Cómo se consume? ¿Dónde se radica? El sol es el mejor. El sol es el mejor. A ver. Sí, el sol produce que se fije la vitamina D. Sin embargo, con la edad, las personas van reduciendo la capacidad de esa absorción y por lo tanto el sol pasa a ser un aporte mínimo. Entonces, el aporte nutricional lo da básicamente los pescados azules, pero nuestra población no tiene costumbre de comer pescado, salmón y a veces la gente dice que está muy caro, pero hay otras alternativas porque en salud pública, en las boticas del pueblo pueden encontrar perlitas de aceite de bacalao y ahí pueden mejorar un poquito el aporte de vitamina D, pero también pueden tomarla en cantidades de 5.000 a 10.000 unidades diarias y esto va a hacer que los niveles sean óptimos para así minimizar el impacto negativo que puede tener no solamente el coronavirus, sino cualquier afección infecciosa. Okay. ¿A qué se debe el incremento de la influenza? ¿La A o la B? No sé cuáles son las que... Ambas están circulando, pero en los últimos días hemos visto un aumento de la influenza A. Bueno, el aumento se debe a que la gente, sobre todo cuando la pandemia, no se estuvo vacunando. Entonces, la baja casuística de vacunación ha hecho que los casos de influenza pues aumenten. Esa es la razón más pragmática que puedo encontrar a esta situación, porque definitivamente que sí, estamos viendo este año respecto al año anterior y además hay que tomar en cuenta que si comparamos la estadística del 2020 a 2021, pues definitivamente que vamos a tener que 2020 y 2021 por el uso de la mascarilla, los casos de influenza deben de ser mucho mayores ahora comparando con esos 2 años, porque precisamente el virus se propaga persona a persona y la mascarilla pues ahí favorece la no propagación de la influenza. Entonces eso podría ser una de las cosas que determina que ahora veamos más casos, pero comparando 2021 con 2019, 2018, podría ser la razón de que la gente no se ha vacunado efectivamente como debió de vacunarse para evitar el contagio de la influenza. Bien. Doctora, por último de mi parte, las personas que tienen una condición preexistente, que siempre se ha hablado de que son más susceptibles a cualquier impacto con el COVID, ¿deberían volver a utilizar su mascarilla en esta situación? Mira, nosotros como institución en Corazones Unidos hemos vuelto a hacer el llamado a la población que nos visita a utilizar su mascarilla. El personal utiliza su mascarilla. En mi consulta nunca ha dejado de usarse la mascarilla porque siempre hay uno u otro paciente que llega afectado y entonces el que llega con vulnerabilidad, ese paciente que tiene una enfermedad preexistente, ese paciente que tiene cáncer, esa persona que tiene más de 60 años, esa persona que por alguna u otra razón su sistema inmunológico está deprimido, obligatoriamente tiene que andar con su mascarilla. Y el llamado no es solamente ya para ellos, el llamado es a que si usted está en un conglomerado, que usted se ponga su mascarilla.
el llamado debería de ser ya para que las instituciones públicas vayan viendo y que el Estado y bueno, las autoridades vayan contemplando en los lugares donde están las personas aglomeradas, los asilos, los campamentos, pues que se vuelva a utilizar la mascarilla como una medida de protección y así evitar que el coronavirus nos impacte negativamente. Debo de recordar que tuvimos ahí 2 conciertos. Tras el concierto que estuvo el mes pasado, pues se vio un aumento de los casos y es muy probable que este concierto que tuvimos la semana pasada, pues en una o 2 semanas vamos a tener también un aumento de los casos por esa por esa multitud que estuvo por ahí. Exactamente. Además de la mascarilla, habían otras medidas sanitarias que se pusieron en práctica que daban resultados. Y es la higiene, por ejemplo. Sí, definitivamente. Lavarse las manos, al toser, al estornudar, cubrirse la boca con el codo, con un pañuelo, protegerse de las personas que ya están afectadas, tener una distancia de unos 6 metros, son cosas que nos protegen. Distanciarse de esas personas que tienen una afección respiratoria y esas personas que utilicen su mascarilla, pues va a mejorar definitivamente la no propagación en el seno familiar, en el área laboral y en cualquier institución. Bueno. Esta subvariante del Omicron, la BQ1, que usted señala que ha aparecido, se ha incrementado su presencia en el país, ¿es más contagiosa que el Omicron? ¿Es más letal? Es una subvariante del Omicron, tiene un comportamiento muy parecido. Lo que destacan en los países que la han estudiado más es que, como dije anteriormente, es más difícil de detectar. A veces se ha dicho que puede ser un poco más agresiva que la variante inicial de Omicron, entonces la población debe de olvidar que Omicron fue considerada como una simple gripe y tomarle el respeto que se le ha tenido al coronavirus en sus etapas iniciales, y la gente que tiene factores de riesgo, los diabéticos, los hipertensos, las personas de edad, las personas, las embarazadas, pues deben de tenerle el respeto que se le tenía a la enfermedad, porque no es la simple gripe como se le catalogó en su momento a la variante inicial de Omicron. Estas subvariantes todas tienen un comportamiento un poco más agresivo que la original que pudimos ver en los meses de diciembre y enero. Bien, bueno, pues nada. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Doctora, muchas gracias, muy edificante su exposición. Ojalá que nuestra audiencia, el pueblo dominicano, pues inicie la toma de medidas de protección para evitar la expansión y tener que volver a los tiempos pasados, ¿no? Sobre restricciones en la República Dominicana. Muy amable de su parte y que tenga usted un resto de la tarde feliz. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Era la doctora Evangelina Soler, neumóloga, que estaba conversando con nosotros. Ya escucharon. Hay que protegerse porque el COVID parece que amenaza con volver a atacar en el país. Vamos a la pausa.